Entonces vemos pues que por lo tanto esto vale también para mostrar cómo este último boom no solo fue de precios, sino básicamente de cantidad, ¿no? Frente a los otros anteriores que habíamos vivido, y en particular el que murió con los festejos del 92, con la triple devaluación de la peseta, se devaluó un 40%, etc. Y entonces ese fue un boom más bien de precios, no tanto de cantidad. Pero entonces esa masiva construcción nueva reclamaba una financiación adicional. Y entonces eso es lo que hizo que, aquí viene el gráfico azul de arriba, es la inversión en ladrillo, en vivienda nueva, que esto lo he calculado a partir de la estadística del IVA. Entonces se puede calcular entonces el valor de esa inversión, vamos, y se compara con la otra, la inversión financiera neta en activos financieros, es decir, se mete el dinero en cuentas corrientes, se compran acciones u otros activos financieros, y entonces vemos que se ha ido decayendo esa inversión financiera, claro, para nutrir la inversión en ladrillo, y en los últimos 4 años del boom la inversión financiera ha sido negativa, es decir, que los hogares demandaban financiación a las instituciones financieras en vez de aportársela, con lo cual, claro, este país durante todo el boom, pero en particular, sobre todo en esos últimos años, se siguió financiando y engordando la burbuja con cargo al exterior, con endeudamiento exterior, porque los bancos podían titulizar nuestras propias hipotecas. Pues se dice que, por ejemplo, cuando empezó la crisis de las hipotecas subprime estadounidenses, decían: no, bueno, pero eso no ha afectado a España porque la banca española no había comprado de las hipotecas estadounidenses. Y claro, decía yo, sí, hombre, pero no es porque fueran más listos que las otras, sino porque generaban las suyas propias y las vendían fuera, ¿no? Entonces generaban sus propias hipotecas, las titulizaban y claro, las vendían a los mercados financieros. Pero entonces, ¿qué ocurrió con la crisis financiera? Pues que todo esto hubo y que se cerró precisamente el estrangulamiento financiero, ya murió la burbuja, que ya antes daba síntomas de agotamiento porque la demanda ya no daba más de sí, el periodo de venta se prolongaba, etcétera, etcétera. Entonces vemos, bueno, que allí en qué cabeza cabe el ver que España pudiera seguir normalmente produciendo más viviendas que Francia y Alemania juntas. Eso es un episodio, que España fuera rey del cemento. Hombre, en el mundo era el 5º país después de China, con miles de millones de habitantes, cosas de ese estilo, ¿no? Pero claro, con mucho el principal consumidor de cemento de Europa, ¿no? Todo eso era un episodio muy singular, y eso es lo que hay que señalar. Entonces, muy singular, que llevaba a un endeudamiento pues muy potente, y es el gran problema ahora de la economía española, que entonces ya los títulos, ya no se titulizan las hipotecas, las acciones de las empresas inmobiliarias y bancarias ya no se hacen ampliaciones con la gorra y las admiten los mercados financieros. Todo esto se ha enfriado y entonces tiene que ser un endeudamiento puro y duro, es decir, que tienen que comprometerse a pagar y a ir amortizando para seguir la disciplina del euro, que es lo que ahora se nos exige, ¿no? Bueno, las consecuencias de todo esto, bueno, quizá con esto anterior es que quiero advertir que esto, bueno, yo ya había dicho hace un porrón de tiempo que el fin de todo esto era que moría por estrangulamiento financiero. Lo que era difícil era decir justo en qué instante se iba a producir, pero el desenlace era de una evidencia absoluta. Sin embargo, nuestros analistas que salían sobre todo en la prensa, hasta el propio Botín, pues hablaba que no había burbuja, pero luego ya si reconocían algo decían no, pero es que habrá un aterrizaje suave. Es decir, que se irían modelando los precios de los inmobiliarios, etcétera, muy poco a poco y tal. Y claro, yo en eso, en la escuela, cuando daba una charla o en algún sitio, pues me decían, bueno, pero ahora de momento no parece que la cosa vaya para abajo. Y claro, yo les decía, sí, bueno, cuanto más prolongado e intenso sea el boom, más dura será la caída, ¿no? Y es un poco lo que nos ha ocurrido. Y yo creo que eso es la gran irresponsabilidad de nuestros políticos y en parte también de nuestros técnicos, el no haber precisamente llamado la atención
sobre el problema que se iba a generar y el absurdo de esta situación, y sobre todo ahora, lo más grave es que han pasado 5 años ya más, estos 3 años del principio de la crisis, y entonces nuestros políticos siguen mirando para otro lado, como decía al principio, ¿no? Entonces, al mismo tiempo parece como si la cosa fuera a repuntar ya enseguida, ya después volvemos a las andadas. Y claro, ¿en qué cabeza cabe? Si es que se ha absorbido el ahorro del país una vez, pues no se puede ese mismo ahorro al día siguiente otra vez y otra vez y otra vez. Es que esto es absurdo. Ahora, lo que es evidente es que va a haber un largo periodo de estancamiento, querámoslo o no, ¿no? Pero entonces la cuestión es que lo que sería lamentable es que esto se prolongue más de la cuenta al no admitir la situación actual. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser conscientes, en primer lugar, de las consecuencias de esto, y es que el actual modelo, pues lo que nos ha llevado es a un neocaciquismo, en realidad disfrazado de democracia, y entonces se ha desarrollado más esta economía o juego de suma cero, esta adquisición de riqueza mediante plusvalías y no producción de la misma. Y entonces esta adquisición de riqueza, pues promoviendo operaciones, megaproyectos que en realidad tenían fines especulativos y carecían pues de interés social y de viabilidad económica, como se está viendo en buena parte de ellos. Entonces el beneficio de las empresas y el crecimiento económico durante el auge pues no ha supuesto así en realidad lo que se aprecia ahora, mejoras de calidad de vida del conjunto de la población, que tiene, eso sí, que pagar ahora los pufos que ha dejado la fiesta de operaciones y megaproyectos que ha recorrido el país, como el aeropuerto de Ciudad Real, toda España, pues la sobredimensión de infraestructuras, de patrimonio inmobiliario vacío, ciudades fantasma, todas estas cosas, pues ahí están.